Por favor, don Juan Lasso, indique su nombre completo y RUT e inicie la exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Lasso Ureta, mi RUT 8321863-0. Aquí estoy agradecido, en primer término, de que exista esta posibilidad de entregar un testimonio acerca de una perspectiva sobre este proceso, considerando que me tocó muchas veces estar en la calle o en alguna actividad promocionando alguna idea que no era considerada por la élite o que en el fondo trae alguna idea de solución, porque aquí lo que yo creo que estamos contestes muchísimas personas es que existe una crisis que aborda quizás todas las esferas del quehacer humano. Es una crisis moral, una crisis climática, una crisis de violencia migratoria, una crisis de hacer sentido, una crisis mental, de salud mental. La verdad es que yo creo que es un hecho de la causa que hay una crisis, y yo me sumo a autores, a sabios, sabias, que señalan que la crisis realmente no es chilena, sino que es global. Es por eso que, en primer término y en cuanto a abogado, y además en cuanto a una persona que ha estudiado cómo es que se organizan las comunidades, entiendo que existe una primera pregunta, quizás una primera pregunta que va junto con otras varias primeras preguntas, que tiene que ver con responder a la pregunta ¿quiénes somos? Entonces esta pregunta de quiénes somos en el Acuerdo por la Paz fue inmediatamente asumida como que somos chilenos, y no se respetó que hubiésemos ganado la hoja en blanco para conversar sobre esta primera pregunta tan fundamental sobre quiénes somos, y que hubiesen distintas opiniones al respecto. Entonces, desde ahí yo, cuestionando primero la legitimidad del proceso que se abrió con ese Acuerdo por la Paz, respecto al cual me abstuve de votar, así como la mayoría absoluta de los chilenos, que fue más del 50% que nos abstuvimos, y por lo tanto todo el proceso desde ese entonces considero yo que carece de legitimidad. Y posteriormente hemos visto que se rechazó la primera propuesta, y que en la última votación lo que primó, o lo que hizo saltar como noticia, fue la alta cantidad de nulos. Entonces, digamos que esta postura de no legitimar la vía por la cual las élites nos están promocionando o están intentando encauzar esta fórmula para que el poder constituyente dialogue, es que, bueno, yo vengo a responder esa primera pregunta, ¿no? Como desde una particular mirada, y yo me reconozco en una nación emergente, con un relato emergente que se plantea en todo el mundo. Son como, primero, clamando paz, pidiendo paz, desde la perspectiva no de terminar con las guerras, sino desde la perspectiva de alcanzar la paz desde el autoconocimiento y la autorrealización. Para eso también cuestionamos el relato dominante, que se pudiera decir que está centrado en el desarrollo pensado desde el crecimiento económico. Eso es quizás un discurso que está muy profundamente en sintonía de las élites en Naciones Unidas. Por ejemplo, los objetivos objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 sitúan al medio esta idea del crecimiento como fundamento de la nueva narrativa, o de la vieja narrativa, que intenta creer que a través de esa vía vamos a alcanzar la felicidad y el progreso.
Bueno, yo creo que eso está en entredicho con las manifestaciones de hoy en Francia, pero en realidad con la guerra Ucrania, con el conflicto que no se resuelve en Siria, Afganistán, Irak, el Gualmapu, todas partes. La verdad es que la humanidad está exhibiendo que estamos en una crisis terminal y necesitamos una nueva narrativa. Entonces yo integro este colectivo que se llama, que no tiene nombre realmente, pero que asume diversos nombres como Nación Arcoíris, Nación Humana Universal, Nación Mestiza y otros nombres, pero que nos reconocemos clamando paz en primer lugar y en segundo lugar bajo la idea de descolonizarnos de este relato que retrotrae la historia como que hubiera nacido en Mesopotamia, con vertientes greco-romanas, judeo-cristianas, como que si esa historia tuviera que, y que finalmente desencadena en ejércitos permanentes, en guerras permanentes, en una violencia generalizada, en el lenguaje que se puede ver en todas las élites gobernantes del mundo. Yo creo que eso está cayendo por su propio peso y lo que emerge es una narrativa de paz, de descolonización y por lo tanto de honrar el saber ancestral. Entonces nosotros nos vinculamos honrando el saber ancestral y escuchando lo que tienen para decir, especialmente en América, los líderes de naciones originarias y en particular de aquellas naciones originarias que no han sido contactadas por el hombre blanco, sino que han estado bajando a enseñarnos después de pasar los 500 años sin tener contaminación con las ideas que emanan de la civilización occidental. Entonces, esa descolonización implica mucha cosa y en primer término la sanación. Observamos que, que los diálogos globales están siendo comandados desde la herida, digamos que es reacción de unos contra otros. En el caso chileno actualmente se ve ahí el escándalo de Revolución Democrática, pero las respuestas son apuntando a los escándalos que los otros han cometido y en definitiva no existe aquello que pudiera sacarnos del hoyo, de la decadencia, de la crisis. Entonces, la narrativa nueva que emerge, creo yo, está centrada mucho en la salida a la crisis. Entonces, la salida a la crisis pasa en primer lugar por fomentar el diálogo, no solamente a nivel chileno, sino a nivel global. Este diálogo merece, creo yo, y muchos de aquellos compañeros con los cuales nos sentimos interpretados por esta nación emergente con un relato emergente, los primeros avances para que exista una esperanza de no llegar al Armagedón o al colapso están dados por la escucha profunda, por el diálogo profundo a todo nivel, a nivel global, previa sanación y levantar banderas como la bandera de la paz, de la alegría, del amor, de la elevación de la conciencia que se puede traducir en la elevación de la vibración, hasta llegar a lo máximo que puede significar eso, que es el darnos cuenta. Entonces, desde ahí poner en la mesa que esa sensibilidad que interpreto de alguna manera o a la que adscribo, pone en el centro de la mesa una idea que está totalmente ajena en el debate hasta donde yo he escuchado, que es la iluminación, que pudiera sentirse muy grande, pero que yo la traduzco en darse cuenta que nunca estuvimos separados, que somos uno, somos paz, y centrar quizás también la conversación en eso, así como partir diciendo que la primera pregunta es ¿quiénes somos? Y que merece ser respondida, también parte del quién soy, de responder eso, y por eso está muy vinculada con el autoconocimiento y la autorrealización. Así es que agradecido, bueno, aquí finalizando mis últimos 15 segundos diciendo que intenso tener que explicar todo esto así sin preguntas de por medio y nuevamente reiterando la gratitud de poder exponer el punto de vista. Gracias.
Le agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias.